Dementes de las voces, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Entrenando tu Voz. Hoy tenemos programa especial. Estoy con una invitada de lujo. Ya vamos a conversar sobre la voz profesional, el entrenamiento. ¿Qué hago con la voz cuando no puedo hablar, cuando me duele, cuando no sé qué hacer? María del Carmen Lavalle. Ella es fonoaudióloga, coach vocal y actriz. María del Carmen, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida al canal Entrenando tu Voz. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias a ti, Nacho. Hay muchas preguntas que me están llegando constantemente y siento la obligación, en primer lugar, de decirles, esto no es tanto para mí, esto más bien consúltalo con un fonoaudiólogo. La pregunta entonces es, ¿qué hace un fonoaudiólogo y cuánto puede durar un tratamiento? En Uruguay, especialmente los fonoaudiólogos, en primer lugar, somos especialistas no médicos que egresamos de la Facultad de Escuela de Tecnología Médica, de Facultad de Medicina, y somos encargados de la prevención, la promoción, la investigación, la rehabilitación y el diagnóstico y tratamiento de patologías que tienen que ver con la rehabilitación vocal, el lenguaje, la comunicación, la audición, la deglución y el sistema vestibular, entre tantos, de lo que nos encargamos los fonoaudiólogos en sí mismos. ¿Cuánto lleva un tratamiento y cómo es el proceso? Nosotros generalmente, en principio, recibimos al paciente y hacemos una evaluación. Esa evaluación lleva unos 4 a 6 encuentros donde uno evalúa los distintos puntos a investigar de lo que el paciente trae como dolencia, y allí se hace un informe final donde en el último encuentro se resume un poco lo que se va a trabajar. Las sesiones en Uruguay generalmente duran unos 45 minutos. Cito Uruguay porque es diverso en todos los países, existe la alta frecuencia, es muy común en Europa, por ejemplo, no tanto acá, pero sí existe también. Y en Uruguay son 45 minutos de sesión una vez por semana, o dependiendo, ¿no?, la magnitud de lo que tengamos de trabajar, el compromiso de la persona y las ganas también, porque si de pronto hablamos de un adulto, a veces quieren venir más y pueden, y bueno, se puede organizar y se hace, y se vienen 2 veces por semana. De esto, de todo el proceso, se verá qué tan rápido tenemos la evolución y el alta, o bueno, dependiendo de qué sea lo que tengamos que trabajar desde un inicio, si tenemos un alta a largo plazo, o bueno, o es algo sostenido en un tipo focalizado que podemos cortar. La pregunta te la voy a ampliar un poquito porque tanto como locutora y como coach vocal podría ser, bueno, pero tú ya como con formación también de la voz, ¿qué cosas como coach vocal o como locutora podrías abordar? ¿Y qué cosas si una persona te va a preguntar y te dice, no sé, me pasa esto y esto, y tú ahí piensas, no, esto lo tengo que tratar como fonoaudióloga o tengo que derivarlo a un fonoaudiólogo en el caso que tú no fueras? ¿Dónde está esa diferencia, dónde está esa línea, esa frontera entre lo que es simplemente un coach vocal o un trabajo para un fonoaudiólogo? Especialmente desde dónde parte la recomendación de tratamiento. Cuando los tratamientos vienen derivados de pediatras, neuropediatras, psiquiatras infantiles, por lo general, casi siempre hablamos de intervenciones fonoaudiológicas desde el aspecto más lingüístico. Entonces, generalmente recibimos niños o adolescentes con alguna patología en el lenguaje a tratar. Casos, por ejemplo, que vengan a trabajar solamente lo que tiene que ver con lo lingüístico de fonoaudiología, puede ser una dislalia, esta R que se cambia por una G, la R francesa, como le decimos nosotros, el perro, el puerta, y que no suena acá como la R que fonamos generalmente en el español. O también tenemos otro tipo de diagnósticos más complejos, por ejemplo, trastorno del espectro autista, síndromes de Down. Hay un amplio abanico lo que tiene que ver con lo lingüístico. También hablamos de afasias en el adulto mayor, que ahí ya la derivación la hace un médico geriatra. Pero bueno, ahí ya hablaríamos más desde el lugar de fonoaudiología. Si viene el paciente derivado por un otorrino, yo ya sé que esto es principalmente a nivel vocal, y ahí cursa más la parte foniátrica, como es el viejo término, para trabajar específicamente lo que es rehabilitación vocal. Y ahí, bueno, vemos en el estado de cuerdas vocales que venga ese paciente, porque ese otorrino siempre nos manda una pequeña esquela en su receta donde nos dice qué es lo que vio.
Si tenemos suerte, tenemos estudios más amplios, o si podemos, nos comunicamos con el otorrino o el otorrino que lo trató y le pedimos, bueno, que amplíe el estudio porque queremos ver alguna otra cosa que surgió de la entrevista. A veces pueden llegar a venir derivados de dentistas porque hay malas mordidas, hay algún trastorno a nivel de delusión, alguna disfagia, entonces ya vienen derivados desde otro lugar, gastroenterólogos, pero ahí ya vamos más en una combinación de fonoaudiología con foniatría, con ambas vertientes, como quien dice. Me estás dando todas las opciones desde tu mundo profesional, pero imagínate que yo estoy mirando este video o tengo algún tipo de problema o de dificultad. ¿Qué tengo que hacer? Primero voy a consultar a un otorrino, primero voy a un fonoaudiólogo, o, como me ha dicho mucha gente, le consulto directamente al locutor a ver qué opina. ¿Cómo lo resuelvo yo desde mi lugar? Y siempre lo ideal es consultar al médico especialista. Si no sabemos, vamos con nuestros síntomas al médico de medicina general, le consultamos, me pasa esto, y esa persona va a ser quien nos derive a los tratantes especialistas específicos. Y de ahí a esos médicos especialistas, que generalmente son quienes dan el primer paso de tratamiento posterior, ellos nos derivan a nosotros, que somos esos especialistas no médicos, que somos quienes realizamos esa rehabilitación por fuera del sistema clínico en sí mismo, ¿no? No es un hospital, estamos por fuera y hacemos ese tratamiento descentralizado que es semanal. No es como uno iría al médico todas las semanas, no es habitual. Con nosotros es un tratamiento que lo vamos a ir configurando con la persona y con la dificultad que tenga también, si es necesario que sea una frecuencia alta o baja. María, una pregunta que siempre llega. Tengo la voz débil, no se me siente bien, no me escuchan, me falta fuerza en la voz. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí tenemos que ver cuál es el origen de esa voz débil. Hay muchas posibilidades. Entonces, bueno, ni hablar. El primer especialista que te tiene que ver es un otorrino, ver el estado de salud de tus cuerdas vocales, esas dos partes musculares que hay dentro de la laringe, ver en qué estado están. Si están bien, si no hay una patología que esté generando esa debilidad en la salida de la voz, bueno, ahí tenemos que investigar un poquito más. Entonces en la entrevista nosotros conversamos, vemos, nos tomamos nuestro tiempo siempre, pueden ser entrevistas largas muchas veces, a tener en cuenta que a veces con los tiempos actuales uno va apurado y piensa que es media hora, y en realidad si yo tengo una persona que llega y no tiene ningún tipo de síntoma específico que me diga tengo una patología de cuerdas vocales, nódulos, pólipos o lo que sea, y no sabemos por qué hay una causa de debilidad, tengo que investigar bastante. Uh-huh. De sus hábitos del día a día hasta qué come, cómo duerme, qué actividades hace, cuántas horas, como para ir determinando qué es lo que puede estar pasando. ¿Podría haber alguna implicancia desde lo psicológico? Sí, de hecho la voz es muy delatora de los estados emocionales. De hecho hay patologías que tienen origen psicológico específicamente. Tal vez hay que, en ese momento de la entrevista, indagar si se ve algún esbozo de que esto puede ser desde otro tipo de origen, que no tenga que ver con algo más desde la índole de lo que tiene que ver con lo muscular o lo uh-huh. respiratorio, y bueno, hablar con el paciente y generar también, más que nada, un vínculo de confianza donde esa persona pueda abrirse y explicar y expresar lo que le pasa, y ahí determinar mejor el diagnóstico. Y por esa misma razón, María, es que no pueden ser una entrevista tan veloz, tan de llego, digo dos cosas y me tocan acá y afuera el que sigue. Es importante lo que va surgiendo en la entrevista, porque muchas veces empezás a preguntar y te das cuenta que, bueno, pues una persona que no descansa o que tiene un estrés terrible, o que, bueno, hay algo que le pasó que impide que lo que tiene que decir lo diga, y esa voz, que es, por ejemplo, las disfonías psicógenas, que son disfonías de origen psicológico, pasa mucho. Muchas veces hemos escuchado hablar del chakra garganta, que cuando uno no puede hablar se cierra y es porque no puede expresar algo, y es tal cual. Nosotros intervenimos con un psicólogo ahí en conjunto, porque cuando la persona recupera la capacidad de hablar,
de fonar con más similitud a lo que era su voz previo a esta aparición de estos síntomas, empieza a haber un trabajo detrás, porque bueno, hubo mucho tiempo de una exigencia generalmente muscular, porque eso es una tensión a nivel de cuello que, bueno, que hace que haya luego que trabajar, ¿no? Hay que fortalecer de nuevo la musculatura interna de la laringe y es un proceso un poco más largo. Pero no es tan a la ligera, ¿no? Siempre es visita al médico a ver si hay algo que me diga, bueno, son pólipos, son nódulos, es reflujo de pronto. Es un reflujo que está empezando a generar una disfonía porque quema un poco mis cuerdas vocales, tengo que trabajar en lo alimenticio y capaz que la voz débil se debe un poco más a eso y no tanto a un tema fonoaudiológico, sino que hay un reflujo tan grande que está quemando las cuerdas vocales. Pero siempre paso a paso, sin de pronto esto de, bueno, o le pregunto al locutor o voy al profe de canto. Lo primero es que alguien tiene que ver mi órgano vocal a ver cómo está. Si está todo bien, ahí empiezo a buscar los pasos siguientes, pero siempre con una orientación clínica. En una parte lo mencionaste, fortalecer la musculatura, pero al mismo tiempo está eso de relajar, porque todo lo que uno tensa o maneja con mayor tensión conspira contra la posibilidad de expresarnos más y mejor. O sea que tiene que haber un trabajo conjunto donde uno sabe potenciar algo, pero al mismo tiempo sabe estar sin esa tensión. ¿Cómo manejarlo eso? ¿Tú también lo puedes detectar en una sesión o necesitas más sesiones? Yo soy de las que se toma 1 hora y media más o menos de entrevistas con el paciente. Entonces, bueno, les hago abrir un hueco en la agenda como para que sepan que voy a tener un buen rato. Y voy viendo un poco las características de la persona. Se delata mucho en una entrevista, porque empezás a preguntar y te das cuenta de pronto en la posición del cuerpo, en la posición de las manos, personas que están así, y ahí te das cuenta si es nervios. También te puedes dar cuenta si hay algún componente de depresión de pronto, esas personas que están como caídas. Sí, son elementos que a veces a simple vista se notan. Incluso cuando manifiestan alguna cosa en particular, está bueno en el momento de la entrevista que no quede solo lo que dicen y pasarlo a papel, sino que, a ver, déjame ver esto que me estás mencionando, que ahí yo ya me quedo con más información y esa persona también se va quedando con otra seguridad de que están pudiendo identificar qué es lo que le pasa, porque no hay nada peor que salir de una consulta médica y sentir que no te entendieron. Entonces, hay que tomarse, sé que los tiempos son tiranos ahora en este momento, ¿no? Pero hay que tomarse 1 hora, 1 hora y media, 2 horas para tener un perfil real de la persona y que esta persona se quede tranquila o pueda ir de a poquito recabando así en sí mismo los datos de qué es lo que está teniendo y qué es lo que le pasa. Bárbaro, lo hacemos. Y al mismo tiempo es un tiempo para uno, ¿no? Para explorarse, para descubrirse y para saber, bueno, qué me está pasando, qué está ocurriendo y entregarse a la ayuda. La famosa afonía. Se maneja mucho este término a nivel popular. Luego de una reunión, o a veces ni siquiera una reunión, o un partido de fútbol, o lo que sea, o una clase, siempre termino afónico. ¿Cómo puedo cuidarme? ¿Y está bien hablar de afónico? ¿Qué es esto? A ver, un poquito de luz sobre este tema. Bueno, son dos términos distintos. Es verdad que están mal usados, pero bueno, es del imaginario popular un poco de se usa este término y el otro. Afonía es cuando yo tengo una alteración máxima de la voz, cuando directamente no puedo hablar, cuando sale ese hilito de voz. ¿tá? La difonía es una alteración del timbre, pero no llega a ser una alteración tan grande, sino que tengo esa voz que tiene como esa carraspera. Ronquera. Se siente como algo destrozada, ¿no? Rota. Pasa como si fuera por una lija, es como hay algo que la está secando, es rarísima la sensación, y sobre todo a veces se siente acá, como algo que aprieta, algo que molesta. Lo primordial es saber qué es lo que me está pasando. Yo no tengo voz para nada, bueno, entonces si no tengo voz para nada, hay una inflamación tan grande en esa zona muscular, que es donde están las cuerdas vocales,
que no me está permitiendo que esas cuerdas se contacten de la forma que tienen que hacerlo para vibrar y fonar. ¿La inflamación puede ser a nivel de la misma laringe, son las cuerdas o es todo? Coméntame un poquito de eso. La laringe se conforma por cartílagos. Lo que se inflama son los repliegues vocales, o sea, las cuerdas vocales, y a su vez lo que podemos tener es, a nivel extrínseco, es mucha tensión muscular. Porque si bien la laringe se conforma por muchos cartílagos que articulan al mismo tiempo para generar los movimientos, hay mucho juego de grupos musculares que ayudan a ese movimiento, si no, no habría posibilidades. Entonces muchas veces uno ve una disfonía y dependiendo del estado de la musculatura del cuello te das cuenta de qué tipo de disfonía te estás, en qué tipo de disfonía te estás manejando. Si es una disfonía que tiene una hiperfunción, o sea que hay un cuello súper contracturado, o hay una hipofunción y en realidad la situación está más en la zona interna que por afuera. Entonces, eso delata un montón, que es en esto que hablábamos de la entrevista. Yo ya lo miro y ya veo qué está pasando. Pero en este caso, cuando yo tengo una fonía, si fue posterior a un uso así bastante más atípico, como es en una fiesta, que estoy gritando, que estoy con mucho sonido, si es una fonía, podemos pensar que es algo derivado solamente de ese uso y muy puntual. Si es una disfonía, tengo algo de voz, hubo un mal uso, no llegué a un momento tal que mis cuerdas ya no pueden ni siquiera tocarse bien, o sea, se tocan pero no pueden vibrar de la inflamación, y hay que ver si esa disfonía no es como muy persistente, o sea, como que sigue pasando el tiempo y ella no se va. Y en caso de una fiesta hay un montón de cosas a tener en cuenta. Primero, que cuando yo voy a una fiesta, el volumen que se maneja no es el volumen normal de un lugar donde yo estoy charlando en 1 a 1, o si fuera una reunión chica donde ya tenés que levantar un poco la voz, pero no tenés una contaminación sonora como lo tenés en una fiesta. Eso estamos hablando cuando está el baile, ¿no?, a pleno, que es música y ruido. Incluso sin estar esa música al volumen máximo, tenemos siempre una contaminación sonora. Entonces ya de por sí yo tengo que subir los decibeles para hablar porque no voy a escuchar normal. Hay que tener en cuenta otra cosa, que es importante, que si yo no tengo dificultades auditivas, los decibeles mínimos para escuchar la voz hablada son unos 40 decibeles. O sea que si yo ya tengo una música que va a estar más o menos en ese volumen de fondo, o un poco menos, ya tengo que elevar la voz sí o sí. Pero María, incluso sin irnos a una fiesta multitudinaria demencial, puedes estar en un recinto como un bar ruidoso, boliche o un área donde hay mucha gente hablando y no está altísima la música, pero se genera todo un ambiente y puede estar en, no sé, unos cuantos decibeles por encima de la conversación normal, y ya la gente siente que, o incluso pasa en reuniones informales, en una casa donde se invita a mucha gente y de golpe el volumen hay que elevarlo excesivamente. Ahí también se puede plantear episodios de disfonía. La pregunta ahí enganchada sería, y en el caso de que me pase, que no tenga permanentemente estos episodios, pero que eventualmente me pase, ¿qué tengo que hacer y cómo me puedo recuperar mejor? Lo que tengo que ver también es qué hice. Yo tomé mucho alcohol ese día. Bueno, es probable que así como el alcohol le baja a uno la tensión muscular, también haya dicho ese efecto a nivel de cuerdas vocales. Entonces, a ese sobreesfuerzo que yo hice para fonar, le tengo que sumar que ese sobreesfuerzo vino acompañado de una mayor fuerza que yo puse encima de todo eso para lograr una tensión muscular adecuada para yo lograr una fonación audible para la otra persona. Eso es un factor importante a tener en cuenta en cualquier tipo de evento, que yo tenga que estar levantando el volumen y tome algo de alcohol, porque el alcohol tiene ese efecto, derribando el mito de la grapamiel, por ejemplo, que mucha gente me pregunta. El alcohol tiene un efecto de bajar la tensión de la musculatura, entonces bueno, nos desinhibimos, pero todo el tono baja, y ese tono repercute en cuerdas vocales. Entonces lo primero que tengo que ver es qué hice. Tomé mucho alcohol, no me hidraté lo suficiente, y ahí no hablo de tomar cerveza o lo que sea, me hidraté, tomé agua, porque el refresco reseca, porque hay un montón también de alimentos de repente que uno no come en su casa y come en una reunión, fritos, dulces, cualquier cosa que sea más picante, que reseca
mucosa de las fosas nasales. Algunas personas que toman bebidas excesivamente fuertes de estimulantes, como las bebidas energizantes. Sí, esas tienen muchísimo azúcar, muchísimo. Entonces, claro, resecan, los refrescos resecan también. Lo importante es, te hidrataste lo suficiente, no es que me tomé 5 cervezas, sino que tomé agua. ¿Cómo tomé esa agua? Estaba helada y estaba en un lugar que tenía una temperatura ambiente de 26 grados y bueno, hay un shock térmico ahí, porque también tengo que tener en cuenta que el cuerpo, por algo tanto esta importancia de respiremos por la nariz, sobre todo en invierno y no por la boca, porque el cuerpo tiene que calentar lo que ingresa al organismo a una temperatura que sea la corporal. Te detengo un segundo para hacer la pregunta, pero en realidad alguna persona ya la captó en tu misma exposición. ¿Cómo conviene respirar mejor? Ni te la tenía planeada, pero bueno, sería inhalo por nariz. ¿Por qué? En fonación, cuando estamos hablando, siempre hay un ingreso por boca. Pero si estoy en reposo, siempre lo ideal es nariz, porque la nariz es el filtro de todo lo que ingresa por fuera del organismo. La nariz tiene los vasos sanguíneos que calientan el aire que ingresa para generar ese aire a temperatura corporal, y los pelitos de la nariz, que son los filtros de impurezas. Ese aire pasa de fosas nasales a faringe ya en un estado más puro para poder ingresar al organismo sin tanto daño como podría ser de boca a faringe, que entra directo, y ahí no hay tanto tramo para calentar ese aire. Por eso en invierno me han preguntado pila de veces, por ejemplo, el pañuelito. Si el pañuelo te tapa y vos tenés resfriada la nariz, no podés respirar por la nariz, y te tapa la boca, sí funciona, porque tenés un filtro. El gran tapabocas que ha hecho su trabajo este tiempo, ¿no? Pero si no, a vos te está entrando aire frío y no le das tanto tiempo al cuerpo, que está en unos 36, 37 grados y afuera de repente tenés 8, de poder hacer el proceso de calentar ese aire. Entonces ahí aparecen todas estas gripes, ay, me enfrié, hacía frío, tomé frío. Sí, tomaste frío, relativamente lo tomaste y no le diste el proceso al cuerpo de poder acomodar y aclimatar ese aire a la forma en que es menos dañina para él. Entonces lo mejor, sí, en reposo, cuando estoy en el ómnibus o leyendo un libro o lo que sea, no estoy fonando, estoy hablando, nariz. Si estoy hablando, puede ingresar por boca, pero seguramente ya sea en otro ámbito. Muchas personas tienen, bueno, diferentes tipos de alergias y acusan a esto con sus problemas de la voz o lo que hablábamos un poco también, el tema de la disfonía. ¿Qué tanto aparecen estas consultas o cómo se detectan o cómo tratas esto en el caso de que digan, lo que pasa es que yo soy muy alérgico o cualquier cosita me afecta o la pelucita de los árboles o cuando baja la temperatura o el otro día hizo mucho calor pero el otro día hizo frío? Entonces ya. ¿Esto se ve también en consultas? Sí, un montón. Es lo más común. Somos muy alérgicos los uruguayos, por lo menos, y siempre tenemos el problema del cambio de clima. Ahora, hasta hace poco, en el primer cambio que hubo brusco de temperatura, hubo un montón de gente que llegó a consulta con su pequeña disfonía y porque me cambió el clima y ya me sentí mal de la garganta. Los cuadros alérgicos casi siempre tienen algún tipo de medicación que haga su efecto de analgesia de ese síntoma, ¿no? Pero en el caso de la consulta, yo por lo general, si están muy, muy alérgicos, si hay una disfonía, por más que sea de origen alérgico, pero la voz no está del todo posible como para, o sea, no está apta para trabajar, prefiero que se coordine la consulta, porque a veces es alergia, pero a veces no. A veces esa alergia viene aparejada de un montón de otras cosas que son más gripales y yo ahí pongo un sobreesfuerzo de la persona sobre su sintomatología y no es lo mejor. Cuando es una persona que es alérgica de por sí, bueno, si toma medicación, que la tome, que tenga en cuenta que las medicaciones muchas veces, las gotitas nasales o los antialérgicos, a veces suelen resecar un poco la mucosa, entonces le recomiendo que tome agua. ¿Tomar agua es como una recomendación que vale siempre? ¿O hay algún caso puntual que no se recomiende tomar agua? ¿No hay sentido? No, no, es que el agua es como
la fuente vital de absolutamente, es la fuente vital de absolutamente todo. Pero además el agua, siempre está bueno considerar que lo que yo tomo de agua hoy, lo veo reflejado en mi cuerpo unas 48 horas después. Entonces, si yo hoy tomo agua, me tomo apenas medio litro de agua y tengo en 2 días, no sé, una presentación que tenga que hablar mucho, puede ser que resienta eso un poco, porque mi mucosa no está tan hidratada. Hay formas de hidratarla, sí, pero muy localizadamente, como puede ser un vaho, y es muy puntual. Pero que yo me tome 2 litros de agua en el mismo día no va a cambiar la cosa, porque en realidad es un proceso del organismo, ¿no? Que se hidrate en su totalidad. Pero cuando hay cuadros alérgicos hay que tener en cuenta eso. Hay mucha resequedad que bueno, es el cuerpo luchando contra sus propios mecanismos. Entonces hay que hidratarse, hay que tener en cuenta que sea un agua sin gas y a temperatura ambiente para evitar esos golpes de calor-frío, porque va a ser peor todavía. El tema de la R, seguramente que es una cuestión delicada porque a alguna gente no le sale bien esa producción o la termina realizando de una forma alternativa. Seguramente que no hay un único tipo de problemática con el tema de la R. A lo largo de tu experiencia, ¿cuáles han sido los casos más o menos comunes? ¿Has tratado más en este tipo de patologías o de inconvenientes a niños o adolescentes o incluso adultos que se animan a decir quiero mejorarlo, quiero cambiar? Cuéntame. Lo más común que me llega a mí son niños. Yo trabajo en gran parte de mi día con niños también y en su parte también más pequeña de adultos, pero bueno, por un tema de disponibilidad de horarios también. Y los que más llegan son los niños, llegan entre los 3, con el problema puntual del rotacismo o de la R, de que no les sale, o para hacerlo más coloquial. ¿Qué es exactamente rotacismo? A ver, alguien que pueda preguntar, ¿y qué es rotacismo? Es el cambio del sonido de la R por otro, que suene similar, que es una dislalia, es R por L, por D, o en el peor caso, por así decirlo, porque acá el rotacismo gutural implica que hay una instalación de ese sonido en la parte posterior de la lengua, o sea, más de una vibración un poco más arraigada, digámosle, ya lleva 6 meses de tratamiento. Entonces es como el peorcito a trabajar porque es el que lleva a hacer un trabajo muscular a la inversa de lo que la persona viene haciendo, entonces lleva un plazo más largo. Pero no es algo que sea terrible, o sea, con práctica eso se recupera. Pero los niños a mí me llegan más o menos entre los 3 años en adelante o los 5 o 6 con esta dificultad. Hay que tener en cuenta que un niño puede adquirir la R de forma evolutiva normal hasta los 5 años, más o menos. Después de los 5, si no la tiene, ni la variante simple, que es la R, como le decimos, por ejemplo, pera, y ahí está en el medio y no se escucha, y apenas se toca la lengua arriba y baja. Claro. O la variante múltiple, que es la vibrante múltiple, la R, la de perro, la de carro. Nosotros esperamos que aparezca, si no aparece a los 5, ya ahí, bueno, intervenimos más. Si no, cuando llega un niño y te dice, no me hice la R y tiene 3 años o 2 años y medio, le digo, déle su tiempo, porque también tiene que... Tenemos en cuenta que muchas veces decimos, no le sale la R. ¿Sabemos cómo se compone la lengua? Son 17 músculos. Hay que hacerlos mover esos 17 músculos y el movimiento de la R es un movimiento elevado del paladar y vibratorio fuerte, o sea, no es sencillo. Entonces, en esos casos, que son los más frecuentes, se hace un trabajo que implica, bueno, la concientización de la dificultad, bueno, del cambio de sonido, empezar a generar el punto articulatorio, la fuerza y que resulte el sonido e incorporarlo en el lenguaje espontáneo. Los adultos vienen, pero lo importante del adulto es, ¿tenés ganas reales de poder modificar esta dificultad que tenés? Bien, hay que tener un compromiso súper grande porque así como pasa con los vicios que uno tiene de repente de, bueno, me acostumbré a que cuando me acuesto a dormir tengo que tener siempre 2 almohadas puestas porque si no, no duermo bien. Bueno, acá es lo mismo. Es un vicio ya que genera, que se adquiere, como quien dice, y se arrastra con el tiempo, y hay que hacer una modificación grande de conducta que hace que a veces
el tratamiento se abandona. Entonces, no es lo mismo que vos vengas con un rotacismo con 20 años, que vengas con 40 o más, te va a llevar más a hacer el proceso de eliminar esa conducta. Además, el adulto es más consciente, entonces se da cuenta en el proceso que ni la logra ni no la logra. Y ese es ese punto intermedio que yo siempre les digo a los que son más grandes, bueno, estás en el medio del camino. En ese tipo de casos es una cuestión de mucha voluntad, ¿no? Y de asumir un proceso que va a poner gran parte, no solo de tu lado, sino qué es lo que hago yo. En tanto, tengo que comprometerme con los ejercicios, las ganas que le ponga a todo eso. Sí, en el niño es más espontáneo, ¿no? O sea, lo vas logrando a medida de la Claro, lo decía como adulto. Claro, sí, sí. Es que en ambos casos los adultos están interviniendo siempre, porque en el caso de un niño tenés padres detrás que está bueno que sostengan lo que va haciendo, y en el caso del adulto es bueno, yo comprometerme a hacer este trabajo diariamente, a poder sostenerlo y bueno, querer ir hacia el otro lado de este camino que es, bueno, el alta habiendo logrado lo que yo buscaba, que era ese sonido R correctamente articulado. Pero por eso pasa mucho que se abandona el tratamiento cuando son adultos, porque les cansa, porque de repente querés algo que surja ya y no surge ya. Entonces en la entrevista también está bueno ser lo más sincero posible con la persona y evaluando qué tan grave es, grave entre comillas todo, ¿no? O sea, qué tan arraigado está ese fonema, esa base de la lengua, que es donde suena. Bueno, mirá que es un proceso largo, mirá que puede que te lleve menos, porque uno evalúa ciertas fortalezas, capaz que algunos sonidos de la R sí los logra hacer adelante, entonces ahí tenés un camino más corto, porque sabés que hay cosas que sí las podés alcanzar más rápido. Pero si todo está atrás, es muy difícil. Entonces, bueno, hay que ser 100% honestos con el paciente. Nos va a llevar un tiempo. Si estamos, yo te acompaño en el proceso y vamos y estamos. Si no, bueno, sostenerlo desde el lugar de tratante y tratar de que esta persona no afloje en el trabajo. Y bueno, lleguemos al objetivo. ¿Se ha logrado? Sí, se ha logrado. Pero también pasa mucho que, bueno, no, yo lo hago así, estoy acostumbrado. Y aparecen de repente en estas intervenciones en querer trabajar la locución, trabajar el canto, o tienen un discurso y se dan cuenta que esto no les suena bien. Y ahí aparece. Entonces, bueno, ahí es cuando viene desde la inquietud de, mira, esto yo lo quiero mejorar porque me di cuenta que ahí hay otras posibilidades que se abren. María, para terminar, regalanos 3 tips sencillos para cuidar la voz. Hidratarse es la base fundamental del cuidado de la voz. Siempre está buenísimo tener agua a mano. El reposo vocal es fundamental. ¿De qué hablamos de reposo vocal? El descanso en términos de fonación, no hablar, no susurrar, porque muchas veces se cree que susurrando hacemos igual un reposo vocal y no, justamente el reposo vocal es reposo. Es tomarme la responsabilidad de que durante un tiempo, si tuve una fiesta y no puedo hablar y el lunes tengo una presentación, el domingo, si en caso de mi fiesta fue el sábado, trato de hablar lo menos posible, en el volumen menos alto que encuentre, hidratarme, descansar. Ya voy a ir más de 3 tips, pero el descanso también es fundamental. Están todos conectados igual. Es la hidratación, reposo, descanso, está todo conectado. Y lo otro también importante es lo que tiene que ver con el higiene alimenticio, es muy importante, porque muchas veces yo tengo un cuadro de disfonía o mi voz empieza a cansarse a lo largo del día y hay un reflujo atrás y no lo sé, pero cuando empiezo a evaluar los hábitos alimenticios de la persona aparecen un montón de cosas que son irritantes, que son predisponentes de reflujo, y ese reflujo aparece en la noche porque no aparece en el día y empieza a quemar las cuerdas vocales y uno no se da cuenta hasta que la situación ya se instala como una patología. Y bueno, no hablar en decibeles o en tonos que de pronto no son los míos naturales en tiempos prolongados. Hay gente que le encanta imitar voces, pero si lo haces vos que sos profesional, que sabés cómo hacerlo, genial. Pero si hay alguien que está todo el tiempo, que suele pasar en niños, haciendo voces que no son sus voces naturales,
después hay un resentimiento de eso, porque está haciéndose todo un trabajo muscular dentro de un registro que no es el natural de la persona. Estoy como siempre forzando un músculo, como quien dice. María del Carmen Lavalle, muchísimas gracias por estos minutos. Dejamos ahí los datos en la descripción y en el video va a aparecer por ahí el dato de contacto también, para que puedan tomar justamente algún tipo de consulta profesional, lo que sea el asesoramiento de parte de María, excepcional. Bueno, muchas gracias a vos y nada, 100% de las órdenes, sobre todo para alguien que se dedica a esto y que tiene la prudencia de consultarle a alguien que trabaja en esto para asesorar a la gente que lo escucha, que es fantástico. Muchas gracias. Chau, chau. Chao.